Hola, hola chicos, por acá la profe Kenny Peña, quien tiene el gusto y el agrado de impartir la cátedra de formulación y evaluación de proyectos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la unidad 2, llamada análisis de la viabilidad. Vamos a iniciar definiendo o explicando lo que significa la viabilidad y sobre todo en el área de un proyecto. Cuando hablamos de viabilidad, es la forma que todo equipo que quiera hacer un proyecto trata de evaluar la disponibilidad de los recursos que tiene o que necesita el proyecto para ser llevado a cabo, bien sea capital de trabajo, capital monetario, personal, tiempo, materiales, tecnología, entre otras cosas. Sin embargo, esta viabilidad, ¿qué nos permite? Identificar los obstáculos, desarrollar las diversas estrategias para poder superar esos obstáculos, para poder entonces generar el proyecto, atraer a los inversores, la revisión de esos recursos disponibles y la necesidad financiera que tiene la proyección o la realización de ese proyecto. Por tanto, un estudio de viabilidad presenta los pros y los contras que pueden existir dentro de un proyecto. Asimismo, se puede decir que se refiere a esa capacidad o esas diversas posibilidades para llevar a cabo un proyecto de una manera efectiva y exitosa o eficiente, pudiéramos decir. Entonces, la viabilidad es aquella que nos permite verificar qué es lo que vamos a necesitar para poner en práctica dicho proyecto. Sin embargo, dentro de esta viabilidad existen una serie o diversos tipos de viabilidad. Aquí les voy a nombrar las que son más conocidas o las que se utilizan de una manera más proactiva y son necesarias en todo proyecto. Hablamos entonces de la viabilidad técnica, que esa tiene que ver con las necesidades de tecnología, herramientas, programas, el área informática o de computación que puede existir o que se puede necesitar para poder poner en práctica dicho proyecto. Hablamos entonces de que esa necesidad técnica va a permitir conocer cuáles son esas herramientas que nos van a permitir ayudar tecnológicamente a la proyección o a la realización de ese proyecto. Luego tenemos la viabilidad económica, que se refiere al costo, al dinero, a la parte económica o esos gastos que se necesitan para poder poner en práctica el proyecto. También hay que tomar en cuenta los ingresos previstos, los beneficios y el rendimiento de la inversión en función al proyecto que se va a realizar. Por tanto, esta viabilidad económica permite describir los beneficios financieros que puede determinar un proyecto en determinado tiempo para poder realizarlo. Luego hablamos de la viabilidad jurídica, que estos son todo lo que tiene que ver con la legalidad, los requisitos que tiene para poder realizarlo, como los permisos, todas esas leyes que se tienen que estudiar para poder confirmar y poder determinar cuáles son los requisitos viables que yo como empresa o como proyectista puedo o debo tomar en cuenta para poner en práctica el proyecto. Luego hablamos de la viabilidad operativa, que esta tiene que ver con pues toda la parte de operaciones que debe tener esa empresa que va a realizar el proyecto, o esa organización o esas personas, y está determinada por la misión y los objetivos que tiene esa organización o ese fin para poder exponer o realizar el proyecto. Fíjense que se habla aquí de que con esta viabilidad puede terminar un proyecto requerido un personal adicional, por lo que la empresa puede lanzar una nueva iniciativa de contratación. Entonces, cuando se hace un proyecto operativo y vamos a determinar la viabilidad operativa, esta tiene que ver cómo se encaja todo ese recurso que se tiene para poner en práctica ese proyecto, o sea, para hacerlo operativo, para hacerlo digamos, para ponerlo para andar, para que la maquinaria funcione. Y, por supuesto, para que una maquinaria funcione, cualquier tipo de proyecto necesitamos empleados, que esa operatividad no las generan esos empleados, ese personal que yo voy a contratar para que me haga ese proyecto, para que lo comience a realizar. Luego hablamos de la viabilidad de programación, que esa tiene que ver con el tiempo, eh,
basado en las metas y en las expectativas que se tiene, tomando en cuenta todas las limitaciones y ciertos retrasos que se puedan en el camino suponer. Sin embargo, para que esta viabilidad sea exitosa, hay que definir claros los objetivos y las metas de ese proyecto, identificar los recursos, una planificación adecuada en función a fases y a plazos de tiempo, un equipo adecuado y, el más importante, evaluar constantemente el progreso de ese proyecto. Por lo tanto, se sugiere que se debe generar un plan de contingencia que permita hacer frente a esos imprevistos o a esos cambios que dentro del mercado se pueden suscitar en cuanto a la proyección de ese proyecto o a la realización de ese proyecto. Fíjense que trato de hacerlo algo corto porque cuando hacemos un análisis de la viabilidad, eh, tiene que ver con aspectos muy específicos. Sin embargo, el trabajo que les pongo y lo que quiero que ustedes hagan, fíjense que se habla de realizar la habilidad del tipo de proyecto escogido en el trabajo anterior. Si ustedes se acuerdan, acá porque tengo un proyecto, en la pregunta número 2, yo les mandé a escoger un tipo de proyecto según lo que exponía el material de la unidad pasada. Entonces, fíjense acá la chica hizo la creación de un parque ecológico urbano. Entonces, con este mismo proyecto, ustedes van a contestar esta serie de aspectos que están acá, de una manera concreta, en una hojita. Recuérdense que tiene que ver al punto de vista de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes me tienen que decir qué tipo de actividad se va a ejercer en función a ese proyecto, si es educativa, si es política, si es arquitectónica, si es turística, si es recreativa. Vamos a hablar de la evaluación de las posibilidades y variantes para poner en práctica dicho proyecto. Cuando hablamos de variantes, es todos esos aspectos que se deben tomar en cuenta para poner en práctica el proyecto. Esas posibilidades, sean buenas, sean malas. Y las variantes, todos esos recursos, para que me entiendan. Todos esos recursos necesarios para poner en práctica el proyecto. Hablamos de los métodos y las tecnologías, si van a aplicar algún tipo de programa informático o de otro tipo. El riesgo que conlleva, el impacto ambiental y la inversión y gasto. Esto de la inversión y gasto, ustedes pueden hacer un cálculo ahí, más o menos, o sea, un estimado, puesto que ustedes no van a realizar el proyecto, pero sí pueden hacerme un estimado. Entonces, les repito, en cuanto a la evaluación de las posibilidades y variantes para poner en práctica dicho proyecto, eso tiene que ver con los recursos, con todos esos aspectos que son viables dentro de ese proyecto y que son muy necesarios para ponerlos en práctica. Esto lo deben realizar en una hoja con su portada y me responden eso en función al proyecto que ustedes tenían anteriormente. Con esto me despido, ya saben, cualquier pregunta, duda que tengan, me la pueden hacer saber a través del grupo de Telegram, no tengo problema. Sin embargo, ya saben, cuando hablo de evaluación de posibilidades y variantes para poner en práctica el proyecto, tiene que ver todos esos recursos, todos esos factores que intervienen dentro del proyecto para su realización. Eso lo pueden nombrar o lo explican en un párrafo con sus propias palabras. Es importante, claro, que tenga una coherencia y una relación. Ojo con los errores ortográficos, que sea bien presentado, porque es otra cosa que tienen. Cuando yo les hablo de presentación, de normativa, justifiquen los párrafos, háganle sangría, ponen todo pegado, no hacen espacio, y si los hacen, hacen súper grandes, hagan un interlineado poco, cambian las letras, me ponen una letra de un lado y una letra del otro, un color por un lado, un color del otro. Entonces, vamos a ser un poquito ordenados, vamos a darle una presentación a todas las actividades que ustedes realicen para que puedan tener una buena nota. Con esto me despido, ya saben. Estoy a su disposición, pero el grupo me avisan cualquier cosa. Que tengan una feliz noche.